Hola a todos, yo soy Amalia y ella es Matilda. Bienvenidos a mi canal. Si son nuevos por acá, los invito a que se suscriban. Hago videos en los que enseño cómo bordar y hoy les voy a enseñar a hacer esta mariposa porque es el tutorial que más me han pedido. Así que hoy se los traigo. Voy a enseñarles a hacer esta en azul, pero también les voy a dejar los tonos por si la quieren hacer en naranja. Igual la pueden hacer del color que quieran, rosada, morada, no importa, la técnica es la misma y ustedes pueden elegir los colores que más les gusta. Así que empecemos de una vez. Apoyándonos en una ventana, vamos a transferir la plantilla a la tela. La plantilla se las dejo en la cajita de descripción y en mi Instagram. Este es el tambor que yo voy a utilizar, me gusta muchísimo porque es como imitación madera y es de caucho, entonces es fácil de usar y mantiene la tela súper firme. El hilo mouliné se compone de 6 hebras y para esta parte vamos a utilizar solamente una. Los colores van a estar apareciendo en pantalla dependiendo del color que quieran hacer su mariposa, si azul o naranja. Vamos a empezar a hacer puntadas de diferente tamaño porque la idea es que se vea difuminado los dos tonos que vamos a utilizar. Entonces el primer tono, que es el más clarito, es el que va más pegado al cuerpo de la mariposa, lo vamos a llevar hasta la mitad más o menos. Recuerden que haciendo puntadas más largas, otras más cortas, pero procurando que no queden espacios en la parte más angosta. Es decir, los espacios se tienen que empezar a ver como a la altura de la mitad porque ahí es donde vamos a entrar a difuminar el otro color. Con el siguiente tono vamos a empezar a dar puntadas desde diferentes puntos de lo que ya hicimos con el tono anterior. Entonces recuerden, el secreto de esto es dar puntadas de diferente tamaño para que no se vea una línea clara de dónde empieza un color y dónde termina el otro. Como pueden ver, yo estoy haciendo algunas puntadas más cerca al cuerpo de la mariposa, pero es importante no ocupar mucho espacio del tono anterior. Cuando ya terminen con el tono más oscuro, entonces podemos volver otra vez con el tono más clarito y hacer unas puntadas para que quede todavía más difuminado. Hay que tener cuidado con el sentido de las puntadas en cada uno de los espacios, porque digamos, si utilizamos este mismo sentido en este espacio no se va a ver natural. Para saber el sentido de las puntadas, vamos a hacer una línea imaginaria desde el centro hasta la punta. En este caso, las líneas serían así. Aquí serían así y sucesivamente. Lo bueno de este diseño es que se repite la misma técnica en todos los espacios. Lo único es que en la mitad de abajo cambian los tonos, entonces aquí vamos a utilizar colores más oscuros. Hay que tener cuidado también con el sentido de las puntadas cuando entren con el segundo tono. Por ejemplo, aquí si ven cómo cambia el sentido y no se ve natural, como que se ve que algo está mal. Entonces es importante seguir esa línea imaginaria de las que se hablaba ahorita. Ahí pues, si les pasa, simplemente lo desarman y vuelven y retoman haciendo la puntada bien.
En estos espacios de la mitad inferior vamos a hacer unas puntadas poquitas con el tono más clarito para que se vea todavía más chévere. Entonces unas 4, también de diferente tamaño y ya. De ahora en adelante vamos a trabajar con 2 hebras. Vamos a empezar a hacer los contornos de los espacios que ya hicimos. Para esto vamos a utilizar la puntada paso atrás, la variación simple. Entonces damos una puntada, sacamos la aguja más adelante y la volvemos a meter donde terminamos la puntada anterior. Y así lo vamos a hacer alrededor de todos los espacios. Entonces si en un principio creen que no se ve tan prolijo, tranquilos que acá entramos a corregir. En las curvas, importante hacer las puntadas cortas, o si no se van a atravesar en lo que ya hicimos y no queremos eso. O sea, lo importante es que se vea prolijo. Si hay líneas rectas, entonces se pueden hacer puntadas más largas. Como aquí, ¿sí ven cómo me atravesé? Mal, toca desarmarlo y volverlo a hacer. Eso es precisamente lo que queremos evitar. De todos los punticos, estos son los únicos que vienen de color, entonces ustedes pueden elegir el que más les haya gustado de azul o hacer uno de cada tono de azul, no importa, o de naranja. Y para llenarlos vamos a hacer una puntada en la mitad larga y 2 a los lados, o dependiendo del tamaño podrían ser solamente 2. Y así vamos a llenar el resto, que son blancas, pero solamente los de la mitad de arriba, o sea, la mitad inferior no los vamos a hacer, ya les muestro por qué. Luego vamos a hacer el contorno de toda la mariposa, también utilizando la puntada paso atrás. Entonces ya saben, hacemos una puntada y sacamos la aguja más adelante para volverla a meter donde terminó la puntada anterior. Y ahora vamos a empezar a rellenar. Primero contorneamos los puntos blancos para que sea más fácil y luego sí hacemos las puntadas que van a pintar todo de negro. Yo recomiendo utilizar siempre el mismo sentido. Yo las estoy haciendo horizontales. Ahora les voy a mostrar por qué los puntos blancos de la mitad inferior no los hicimos con el resto. Aquí, como pueden ver, estoy haciendo el mismo proceso, contorneando el punto y llenando alrededor. Pero si ven cómo queda pequeñito, casi que se pierde por completo. Entonces primero vamos a llenar todo de negro y luego sí vamos a hacer los puntos. Y los vamos a hacer así, con 3 hebras o incluso 4 para que sea más fácil todavía. Vamos a hacer puntadas pequeñitas para hacer los puntitos. Así. Fuera de cámara voy a hacer la otra mitad para que veamos cómo se hace el cuerpo de la mariposa. Y ya vamos a acabar. Listo, yo ya tengo las 2 alas y ahora vamos a hacer el cuerpo. Esto es súper fácil, solamente vamos a hacer rayitas de lado a lado, otra vez utilizando 2 hebras. Y luego vamos a hacer el contorno utilizando la puntada paso atrás. Y ya, así de fácil es hacer el cuerpo de la mariposa. Y seguimos con las antenas. Y por último vamos a hacer 3 puntadas con hilo blanco en el cuerpo.
Espero que les haya gustado mucho el tutorial y lo pongan en práctica. Si lo hacen, mándenme sus fotos por Instagram porque siempre las comparto. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok donde subo más contenido relacionado con bordados. Gracias por ver este video.